buenas tardes, bienvenidos a su programa San Juanitas Podcast. Hoy tenemos un programa bien informativo, un programa bien interesante, porque tenemos a una invitada muy especial para mí y vamos a desnudar el alma con ella. Mi invitada es una mujer luchona, guerrera, humilde, amable. Es una mujer que inspira con su ejemplo y además es activista por los derechos de los inmigrantes. Ella es Janet Vizguerra. Muchas gracias por estar aquí, Janet, por bienvenida a su programa. Es un honor tenerla aquí. Pues gracias por la invitación. Realmente aprecio que todavía, a pesar de que ha pasado tiempo, todavía gente se interesa en escuchar sobre mí, sobre mi trabajo, sobre mi historia, sobre lo que hago, ya que todos los años que yo llevo haciendo este trabajo, nunca lo hago como para tener reconocimientos o para estar pública o para llamar la atención. Realmente me gusta hacer perfil bajo, pero hablo con algunas amistades que desafortunadamente a veces es difícil para mí estar en perfil bajo Sí, porque claro. ah, Siendo quien es, déjenme les cuento, es una mujer que, ujú. como ya lo mencioné, luchona. Bueno, ella ayuda a la comunidad, ella todo se inspira en ayudar, lo que ella hace es ayudar sin ver a quién, hacer el bien sin ver a quién, apoyarlos con lo que necesita, eso es lo que nos estaba comentando ahorita. Pero ahorita de viva voz, como digo yo, nos va a contar quién es Janet Vizguerra. A ver, Janet, cuéntenos, ¿quién es Janet Vizguerra? Bueno, primero que nada quiero decir, disculpen la apariencia, le digo a San Juanita que vengo derecho desde otro lugar que se llama Longmont. Porque estoy ahorita trabajando en unos casos de robo de salario, ¿verdad? Entonces, desafortunadamente no me dio tiempo de irme a poner linda, de irme a poner bella, Usted porque es guapa, sí, también así, le digo a como la sea. gente, soy activista, no soy modelo, los activistas por lo regular, los verdaderos activistas, porque quiero mencionar algo muy importante. Es muy diferente un activista de un organizador. Hay completamente una separación de lo que es ese significado. Un organizador es una persona que trabaja en una organización, para la organización, que tiene un salario, es la razón por la que trabaja, a veces también apoyando gente o Ujú. haciendo campañas, haciendo estrategias, porque les pagan por ese trabajo. En la mayoría de Correcto. las organizaciones sin fines de lucro, pues también tienen beneficios, tienen otros, pagos, como teléfonos, viáticos, bla, 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 bla. En el caso de los activistas que somos de corazón, como decimos, de hueso colorado, nosotros nunca hacemos este trabajo por un salario. Por lo regular, si ustedes empiezan a investigar sobre los reales activistas, la mayoría somos pobres. ¿Por qué somos pobres? Porque nosotros somos como las mamás, ¿verdad? Que si en la casa hay necesidad, a veces nos quitamos, decimos los mexicanos, el bocado de la boca para que Correcto. nuestros hijos coman. Ujú. Pero los activistas reales muchas veces de nuestros propios recursos, de nuestro propio trabajo que sí nos da para comer, nos estamos a veces desprendiendo de lo que tenemos para resolver las necesidades de otras personas. Entonces, yo soy activista, no soy organizadora. Y pues, ¿quién es Janet Vizguerra? Sí. ¿De dónde es originaria? Vamos a Bueno, empezar desde ahí. yo nací en la Ciudad de México. Mi padre era de Guanajuato, México, mi madre de Jalisco, México, pero igual como en todo el mundo, la gente siempre está inmigrando de un lugar a otro Claro. para buscar mejorías a Mejores. sus familias. Mis padres, en algún momento de su vida, tomaron la decisión de inmigrar de Jalisco a la Ciudad de México, que fue donde yo nací. Y también quiero decir esto porque a veces también es importante mencionar las raíces, ¿verdad? En mi Claro. familia tenemos raíces europeas y raíces indígenas nativas de México. Y yo me inclino más por mis raíces indígenas. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene un estudio, tiene uno una carrera, empieza a mirar las cosas
cómo fue que los europeos llegaron a América, ¿verdad? Y todo el genocidio que hubo y todas las barbaridades que sucedieron en su tiempo. Entonces, me gusta siempre recalcar mis orígenes indígenas. Nunca me he arrepentido y, pues, ya desde México yo traigo eso como en habemos gente que ya traemos eso en la sangre de ayudar, de Sí, ayudar. Yo desde muy chiquita siempre he sido inteligente, no porque soy yo, pero mi cabeza es como una computadora. En la escuela fui de las que tuve los mejores grados, en realidad fui la mejor en toda la primaria, en toda la secundaria, en la universidad. Desde que yo era chiquita recuerdo que mi madre nos llevaba a pasear, ¿verdad? Pasear. A veces sí, sí. nos gustaba mucho también pasar a la Basílica de Guadalupe, Ajá, porque era cercas. Entonces, desde muy chiquita, porque viaja mucha gente de otros estados y mayormente también gente indígena, ajá. a los alrededores de la basílica, señoras indígenas están con sus canastitas vendiendo sus productos, cacahuates, pepitas, todo ese tipo de cosas. Sí. Cuando yo escuchaba que alguien de la ciudad a veces decían: "Estos indios, ¿qué vienen a hacer acá? Se deberían de ir Sí. a". Lo mismo que escuchamos aquí, La desde discriminación esa en edad, grande. como entre Ujú. 4 y 5 añitos, yo era ya desde ahí el estómago se me revolvía. Claro, Y yo les contestaba, de hecho, yo les contestaba y mi mamá: "Ya cállate, no te metas". sí, Decía: "No, ¿por qué? ¿Por qué la claro. gente trata a las personas así? Todo el Somos la trabajo es misma digno". raza, ¿no? Fui creciendo Mexicanos al fin y fui al cabo. creciendo Ujú. y yo era así. No es que era rebelde, sino siempre me molestaron las injusticias. Entonces, nos tocó un evento muy feo allá, por donde vivíamos. Ajá, Había una compañía muy grande de gas, ajá. este, que explotó. Le dicen el San Juanicazo. Ah, sí, Esa sí fue recuerdo en el 80 y algo, ¿no? Sí, fue algo horrible, horrible, murió Sí, sí, sí. muchísima gente por la Sí, explosión de recuerdo. esta compañía. Sí. Entonces, ya ahí también yo era también todavía muy joven. Tuvimos la fortuna de que en mi familia nadie salió dañado y a mucha gente nos llevaron a refugios porque no nos dejaban entrar a nuestras casas. Imagínese. Entonces, allá en los refugios, Ujú. yo andaba ayudando a organizar ropa, O se cobijas, dándole a la gente la comida. desde ahí ya De traía, o sea, eh, siguió pasando el tiempo, yo seguía ajá. estudiando. Llegó el terremoto también, nos tocó también ese horrible terremoto del 85, eso fue en el Ahora ese fue en ese el sí fue en el 85. ochenta y ¿El de San cinco Juanico en qué año? ¿No se Fue acuerda? antes, fue Fue mucho como en el antes. 80. No, fue como en el ¿Antes? 70 y algo. Porque yo recuerdo que yo también era niña en ese entonces y Sí, lo lo de recuerdo. San Juanico yo iba en quinto de primaria. Ajá, Entonces, pero lo del terremoto yo iba en segundo de secundaria. ajá. Y fue lo mismo, yo le dije a mamá: "Hay que ayudar a la gente, vamos a preparar sándwich, vamos a preparar cosas, lo que Desde ahí ya podamos". le gustaba Entonces, ayudar, íbamos a llevar organizar. allá a la gente que andaba ayudando a los rescates, a bomberos, a toda la gente que Sí, andaba ahí, llevar comida. Así ajá, siguió pasando el tiempo, yo seguía estudiando, conocí al padre de mis hijos, nos conocimos muy jóvenes, cuando yo iba en tercero de secundaria. ajá. Duramos 2 años de novios. Después decidimos juntarnos, pero yo todavía seguí estudiando, y ya estando con él, él trabajaba en el transporte público en la Ciudad de México. Teníamos la fortuna que él todos los días podía agarrar dinero, todos los días, y siempre había muchos niños en la calle. Ah. Nos tocaba ver niños que dormían dentro de las alcantarillas. Hablábamos con ellos de por qué Tristemente, estaban ahí. sí, Muchos niños han sido abusados por sus propios padres, hay familias disfuncionales. Realmente la vida en la Ciudad de México para muchos niños es muy difícil y claro. vivían en las En las calles, grandes ciudades, en sí, las pues, cómo no. alcantarillas, y nosotros todos los días, ah, a un grupo grande de niños siempre les comprábamos comida. Siempre, era Ujú. diario, no era que un día por semana, no, todos los días había un grupo en específico que les comprábamos tacos o cualquier otra cosa de comida. Nos tocó ver también como una niña, porque era una Ajá. niña,
embarazada, no sabemos cómo o cuándo, porque también los niños se drogan mucho allá. Sí, claro, sí. Murió dentro de una alcantarilla, entonces era bien difícil ver Terrible la esas vida. cosas. Sí, Entonces pobrecitos. decidió mi esposo venir para acá porque trabajando en el transporte público, pues a él lo secuestraron, tuvo 3 secuestros express. De esos que secuestran el autobús completo, le ponen la Oh pistola en my la God. cabeza, a todas las personas en Me el imagino, autobús les roban terrible. todo lo de El valor. miedo, la Una de angustia. esas veces me tocó ir con él y era como, no sabes en qué va a terminar esto. Ujú, A un compañero de él sí lo mataron, dejó 2 niñas y como que eso fue el detonante que él dijo: "Yo no quiero terminar igual que él ujú. y yo quiero buscar algo diferente para nosotros". Ya teníamos a nuestra primer niña. Ajá, Dijo: "Y yo me voy a ir para Estados Unidos". claro. Dijo: "Me voy a ir primero yo y después mando por ti". ¿En qué año llegó usted aquí? Entre el 96 y 97, Con su niñita. sí, con mi hija, la mayor, ella tenía menos de 5 años. Como todo inmigrante no es fácil tomar la decisión. La gente a veces piensa inmigrar es fácil, no. Son de las decisiones más duras Más que uno difíciles toma. que tenemos que tomar, especialmente porque estamos adaptados, sea como sea nuestro país, pero estamos adaptados a vivir ahí, ¿no? Entonces, emigrar, como bien lo dijo, cuesta tomar la iniciativa, la decisión, dejar todo lo poco, lo mucho que tengamos, pero sí Ujú, es difícil. Y me consta porque yo también, pues llegué aquí también así un día, ¿no? sí, Con miedos, con sueños, y venimos con una mochila cargada de ilusiones y de sueños, ¿verdad? sí. Bueno, Janet, dígame, ¿cómo es que llegó Janet Vizguerra a convertirse en una activista por los derechos de los inmigrantes? Bueno, como le digo, llegué después de 3 meses que el papá de mis hijos se vino, a Ajá, los 3 meses mandó a traernos a mi niña y a mí. ajá, Como le digo, no fue una decisión fácil, creo que son de las decisiones más duras de mi vida porque dejas tus raíces, dejas tu familia, tus padres, hermanos, tu vida, tu trabajo, tus claro, amistades, tu entorno, todo. para venir a lo desconocido de la cultura, el idioma, el sistema, sin familia. Entonces decidí arriesgarme, no fue fácil, como todos batallamos Entonces usted mucho para llegó cruzar solita, con mi con hija. con su hija, Y pero sin familiares yo aquí, no nada tengo más su en realidad esposo. yo no tengo familia aquí. El papá de mis hijos sí tiene familia, pero yo no. Ajá, Entonces llegué aquí y yo soy muy preguntona. Creo ajá. que por eso sé tanto de lo que sé, porque lo que no sé lo pregunto. Sí, lo Yo no soy investigas de la y es gente que bueno me eso, quedo con las con dudas. las dudas. Empecé pues, cómo trabajar, qué debo de hacer. Am, Donde llegamos fue a la casa del tío de mi esposo, donde solo pudimos estar 15 días. Desde ahí como que comienza uno a ver cierto tipo de abusos, incluso por la familia. Pues sí, es como Y dice el dicho, bueno, ¿no? nos mudamos a vivir solos en un cuarto, sin nada más que la ropa, porque cuando uno llega sin nada, la persona donde nos rentaron un cuarto, nos prestaron unas cosas y ahí comencé yo. ¿Cómo puedo trabajar, Julia? ¿Qué puedo hacer? Que esto y que el otro, ya ella me dio como ideas. Y mi primer trabajo fue de janitor. Entonces, cuando uno viene de inmigrante, no importa que tú tengas estudios en tu país, te Claro que toca no. venir a trabajar de lo que Tenemos que sea. hacer lo que sea, Entonces, para mí era y es cierto. difícil porque primero soy la hija más pequeña de la familia, nada más somos 3 Ajá, hermanos. Pues mis padres no era que eran ricos, pero nos dieron siempre lo necesario. sí. Yo nunca había trabajado. Yo seguía estudiando, me junté con el papá de mis hijos, él trabajando, yo estudiando, tampoco nunca tuve necesidad de trabajar. Pero se me hizo como interesante y yo le decía al papá de mis hijos: "Oye, ahora sé que puedo hacer algo diferente, que no importa lo que sea, uno se siente útil, uno sabe que uno puede hacer algo más que solo estudiar o que solo lo que sea". Pero ya ahí como janitor, ¿Ya vio? empecé a ver Call her. Ujú. muchas injusticias en el plano laboral. Ajá, Entonces yo les decía a la gente, pero ¿por qué se dejan? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? La supervisora era horrible. Entonces sabía que teníamos un contrato entre compañía, trabajadores y sindicato. Yo ajá. empecé a estudiar todo el contrato.
que eran nuestros beneficios, que eran nuestros Tus derechos. derechos. Entonces, basado en eso, yo empecé a organizar a la gente. Wow. Los empecé a organizar, dije: "Oh, no, no te tienes que dejar, aquí en el contrato dice esto, dice el otro, dice aquello". Y siempre estaba defendiendo a los más vulnerables, porque tengo la fortuna que por ser de la Ciudad de México, en la Ciudad de México ya estamos como con eso de la ley de la sobrevivencia por ser una ciudad enorme, multicultural, Sí, multirracial, sí, claro, sobrepoblada, una siempre gran una ciudad con mucha delincuencia cosmopolita. también, mucha corrupción. Ujú. Entonces, uno ya anda así como Sí, activa. pilas. Sí. Entonces, mucha de la gente que trabajaba a veces era gente que venía de otros lugares, de pueblos de México, donde pues la gente es más callada, Sí, claro. porque necesitan, a veces soportan cosas o humillaciones o malas palabras. Y yo cuando oía a De la pueblo, supervisora claro. eso, yo me ponía. Y siempre traía el contrato conmigo, de hecho. Yo le decía: "Aquí dice esto, 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 bla, bla, bla". Iba y Ujú. ponía las quejas al sindicato. Sí, Entonces, wow. yo de ahí comencé. Entonces, era en un edificio que está en Spirit Broadway. Entonces, y yo preguntaba, decía: "No, pues que acá en el centro, que no era tan lejos el centro de ahí, pagan más. Okey, yo quiero mi transfer para allá". Ajá. Me paso al centro y comienzo a organizar. De pronto ya tenía 7 edificios organizados. La Wow. gente se pasaba la voz: "Esta persona nos ayuda, esta persona nos defiende". Y de pronto un día hubo una reunión de la organizadora del sindicato Ujú. con la compañía y la supervisora, y yo me acababa de cambiar de edificio a una compañía diferente, o sea, Sí. prácticamente ese día era nueva. Empezaron a hablar de todos los problemas que había en ese edificio y que Ujú. el líder de ese edificio no les estaba dando resultados, que no los defendía, que no los apoyaba. Empezaron a hablar de que tenían que cambiar de líder porque Ajá. no les estaba funcionando y entonces mientras ellos hablaban yo también les estaba diciendo como por qué se dejan, que en el contrato dice esto, dice el otro, dice aquello, bla, bla, bla. Y cuando empiezan a querer hacer una votación de que por quién querían que se cambiara el líder, todos voltean, ella. Y ¿La yo, escogen a usted? ajá, y yo les digo, pero yo estoy entrando hoy y Sí. voy a estar 3 meses a prueba. Sí, pero es que ya habíamos escuchado de ti Ajá. y pues nosotros queremos que tú seas nuestro líder. Bueno, ya comencé. Y prácticamente ese mismo día me eché la supervisora encima, Pues porque sí. aparte también era chilanga. Ah, mire. Entonces termina la reunión y me dice la organizadora del sindicato, que también Ajá. era chilanga y era contemporánea a mi edad. Me dice: "Oyes", dice: "Me gustaría visitarte. ¿Te puedo ir a visitar a tu casa? Me gustaría hablar contigo", dice: "Porque he escuchado cosas sobre ti". Le digo: Ajá. "Sí, está bien". Al día siguiente va a mi casa y mi sorpresa es que era para invitarme a trabajar directamente en el sindicato. Oh, Y le digo yo: "¿Y por qué yo?". claro. Dice: "Primero, porque ya estás organizando. Tienes Ujú. varios edificios organizados, la gente confía en ti, la gente cree en ti. Hasta ahora estás haciendo muy bien lo que haces, y lo que escuchamos también es que la gente te respeta. Ujú. Entonces, nos gustaría que". O sea que usted, sí verás, tiene el don, tiene la habilidad para ser como una líder comunitaria, también a eso se le da, Pues sí, desde ahí, como te digo, como desde ahí líder comenzó, comunitaria. y ahí comencé por derechos laborales. Acepté el trabajo en el sindicato porque también no fue pensando en los beneficios que yo iba a tener, porque obviamente iba a ganar lo doble de lo que ganaba en una quincena, Ajá, lo iba a ganar en una semana. imagínese. Iba a tener seguro médico, otros beneficios, y era como, trabajando dentro del sindicato voy a poder ayudar a más gente, porque ahora voy a ir a visitar los edificios, voy a poder hablar con la gente, los voy a poder defender. Siempre tuve claro que mi trabajo era para los trabajadores, Sí, claro. no para el sindicato, no para las compañías. Sí, abogar por los trabajadores. Eso fue cuando recién llegó aquí, empezó Prácticamente a los a los 5 a meses los de yo 5 llegar meses de aquí. haber llegado aquí, y así empezó su gusto, ¿no? O el deseo por, ser Pues, activista, como te digo, es desde México, pero desde aquí México. comencé por derechos laborales. Am,
fue una enseñanza muy buena porque, como te digo, la que era mi jefa directa era esa Ajá, organizadora que también era de la Ciudad de México, era contemporánea y ya era buenísima para organizar también. ajá, Entonces ya desde ahí empezábamos a viajar a muchas partes del país porque este sindicato es parte de la AFL-CIO, que es lo que creó César Chávez, la oh, AFL-CIO, que hay claro, locales a nivel nacional y derechos, de hecho la AFL-CIO es a nivel global. ujú, Entonces, cuando se iban a renovar los contratos, era de estado en estado y a veces nos rotaban a los mejores organizadores. Entonces, ujú, en el primer año que yo trabajé ahí, se estaba negociando el contrato maestro. El contrato maestro era como lo mejor que se tenía que trabajar. Y ajá, por alguna u otra razón hicimos tan buen equipo Valeria y yo, ajá, que sacamos el mejor contrato maestro hasta la historia de ahora de este local, que es CIU Loco 105, parte de la AFL-CIO, y al haber hecho ese trabajo tan enorme, porque trabajamos siempre muchos meses de anticipo, hicimos huelgas de hambre, hicimos muchas acciones directas, confrontábamos a las compañías para poderles buscar mejoras salariales, pero también seguro médico y la transición de part-time a full-time. Entonces, al ganar el mejor contrato maestro, nos empiezan a mandar a otros locales alrededor ujú, del país. guau. Y Y éramos como dinamita nosotros. Íbamos y como que barríamos. claro, imagínese. Entonces, de ahí empezó así y terminó siendo activista por los derechos de los Bueno, inmigrantes. llegó el momento en que mi niña creció, la que traje, tenía como Ajá. 9 años y ella me decía, era hija única, me decía, mami, paso mucho tiempo sola, porque papi trabaja mucho, tú trabajas mucho y sí está alguien conmigo, pero no ustedes. Entonces, para ese tiempo yo también había comprado mi primer casa, que en ese Ujú. tiempo podía comprar uno casa con IT number. Sí, sí recuerdo. Entonces, y los vecinos eran buenos vecinos, pero todavía yo me puse como que a pensar, dije, es verdad, gano bien, me encanta mi trabajo, tengo muchas relaciones porque ya tenía yo muchas relaciones en el país, Ajá. ya tenía reconocimiento en el país. Pero estoy perdiendo mucho tiempo con mi hija porque ese trabajo era muy absorbente. Comenzaba a 9 de la mañana, a veces regresaba a mi casa al siguiente día 2 de la mañana, porque durante el día era trabajo de oficina, arreglar problemas, arreglar situaciones a través de teléfono, correos electrónicos, con contratistas, con empleadores, bla, bla, bla. Saliendo de ahí era ir a visitar edificios, sacar los problemas, identificar líderes. A Ajá, veces terminaba, porque mi ruta eran 72 edificios. A veces ajá, me hablaba la que era mi jefa, porque también se organizaba en el aeropuerto y hospitales de Kaiser Permanente, a veces me hablaba, me decía, ajá. hey, güey, necesito ayuda acá en el aeropuerto. En el aeropuerto hay diferentes turnos. Se pasaba el tiempo y cuando veía 2 de la mañana, ya me tengo que ir. Oh, guau. Sí, era muy absorbente ese trabajo. Entonces decidí salirme. Decidí salirme. Creo, solo estuve un mes prácticamente como ama de casa, pero sentía que algo me faltaba. Y durante ese mes la gente no paró de hablarme. Ajá, Necesitamos ayuda, pero ya no trabajo ahí porque sí me despedí de la gente. No importa, pero todavía sabemos que sí nos puedes ayudar. O sea, la ajá, gente nunca dejó de buscarme y yo también sentí la necesidad de seguir involucrada. Entonces, estando en el sindicato, yo ya me había involucrado de manera indirecta con otra organización que se llamaba Rights for All People, ujú. Derechos para Todos, que trabajaba para justicia social y derechos civiles. Y en esa organización estuve 13 años. Oh, 13 años donde obviamente también aprendí muchísimo porque era un giro de derechos laborales a justicia social y derechos civiles, donde ya desde ahí peleábamos cosas que afectaban a la comunidad, legislaciones que estaban afectando a la sociedad, pero nadie hablaba de derechos de inmigrantes, nadie. Todo era justicia social. ujú. Pasaron esos 13 años, estando con esa organización, vinieron leyes antimigrantes como las que ahorita están queriendo poner en la Florida. Teníamos aquí la SB 90, 287G y comunidades. Era como un cóctel
de leyes antimigrantes, donde mucha gente, por simplemente una infracción de tráfico o no traer Es licencia cierto. de conducir, Sí entró recuerdo al esas sistema etapas. de inmigración. Esas, ajá. Desafortunadamente me tocó a mí en esa etapa que yo tenía 2 trabajos porque el papá de mis hijos es sobreviviente de cáncer. Habíamos tenido cosas familiares y en ese momento yo estaba siendo la cabeza de familia porque él Pues estaba sí, estaba en su batallando con el proceso de cáncer. ajá. Y un día saliendo de mi primer trabajo, yo llegué a la casa, tenía ya mis otros 2 niños chiquitos, que Luna solo tenía menos de 5 años, Roberto, casi 3 años. Sí, Yo llegaba corriendo, les hacía comida y todo, y pues checaba cómo estaba el papá, y tenía que salir corriendo al otro trabajo. tiempos Entonces, difíciles. fue muy difícil, y es como a veces son como etapas que se vienen, que Son dice rachitas uno que dicen, son rachas ajá. malas. Los carros que teníamos, a uno ya se le habían vencido los stickers, entonces estaba usando el otro y el otro estaba empezando a tener un problema que a veces usted iba manejando y el carro de pronto se paraba. Entonces llegué del primer trabajo, hice todo lo que tenía que hacer, pero en la mañana yo me había llevado los documentos que usamos la gente indocumentada para trabajar, para ir a aplicar a otro trabajo. Todo siempre ha sido mi nombre, yo nunca he usado el nombre de nadie, pero todo el mundo sabe que la gente indocumentada usamos documentos falsos, ¿verdad? Entonces llegué, se me olvidó que los traía y me fui al segundo trabajo. Tuve que llevarme el carro de los stickers vencidos porque el otro ya no arrancó. Dije, pues me tengo que llevar Y este le tocó la así. mala suerte que la Saliendo pararon. del segundo trabajo era en el área de Parker y Arápago. Trabajaba yo en las tiendas Las Cols de ropa. Y Ajá, ese día salí, le hablé al papá de mis hijos, le dije, ya salí del trabajo, ya voy para la casa, me esperan para cenar, porque me esperaban para sí. cenar. Salí de ahí porque es como un complejo de tiendas. Iba apenas así, ahí son 3 carriles en esa carretera, me fui hasta el de en medio. En la esquina estaba una patrulla. Eran 10:18 de la noche, eso nunca se le olvida a uno, 10:18 de la noche. Sí, claro, No había ¿cómo? manera de que el policía viera que los stickers estaban vencidos. Era noche. Me prendió las luces, pues hago lo que hace la gente, me orillé, me paré, bajé la ventana del conductor. Yo dije, pues me va a dar un ticket, algo. Realmente no sé por qué me está parando, porque voy bien o las luces van bien, o sea, todo estaba bien. Y ya Era me cosa del paré. destino, ¿no? Entonces, primero se me quedó viendo el policía, me dijo, estás legal o ilegal en el país. Pero Así afortunadamente yo directamente, conozco mis derechos, ¿verdad? pero así Sí, fue directamente. muy directo, como que Wow. eso fue perfil racial, porque primero me miró así Oh, como sí, claro. despectivo. Sí. Me dice, ¿estás legal o ilegal en este país? Le digo, perdón, ¿por qué me estás parando? Ujú. Y me vuelve a decir que si estás legal o ilegal en este país, le dije, conozco mis derechos y voy a guardar mi derecho de mantenerme callada. ¿Cuál es la razón por la que me estás deteniendo? No me dijo, nada más me dijo, licencia, registración y aseguranza. Le doy la registración, le doy la aseguranza. Al no tener El licencia, seguro le del doy mi carro. matrícula Ujú. consular. Mm. Se fue para atrás. En lo que él se fue para atrás, yo le marqué al papá de mis hijos y lo puse en speaker. Le dije, me paró una patrulla y el policía me preguntó esto. Si no regreso, cuidas mucho a mis hijos. Ay, qué triste. Y Como que ya lo presentía, sí, ¿no? por la pregunta que me hizo. Sí, claro. Entonces le dije, me preguntó esto y no sé por qué siento que me va a arrestar. Le digo, por favor, cuida mucho a mis hijos. Le ¿Y dije, cuántos hijos eran ya? pues la que traje de México, ella ya estaba grande, ya hasta estaba casada. Y tenía los otros 2 que eran chiquitos, que ellos sí Ujú. nacieron aquí. Entonces, mientras seguía, yo le dije a él, por si algo pasa, tengo 2 cheques pendientes con mi jefe, le hablas y que te los entregue. Ya venía el policía de regreso y me dijo, bájate del carro. Le dije, ¿por qué? Ujú. Bájate del carro. Le dije, ¿por qué me estás deteniendo? Nunca me dijo por qué me estaba deteniendo. Le dije, yo fui la que le estaba replicando, le dije, iba manejando bien, no iba a exceso de velocidad, No había cometido infracción. las luces están bien, no Ajá. entiendo por qué me estás parando. Que se bajes del carro.
Entonces ya agarré mi bolsa personal, cerré el carro y me dijo: "¿Hay alguien que pueda venir por el carro?". "Sí". "¿Quién?". Le dije: "Mi esposo". "¿Él tiene licencia?". "Sí, él tiene licencia". Dice: "Okey, que venga por él". Le digo: "Pues", porque le empiezan a quitar a uno todo. Dice, le digo: "Necesito hablar con él para que lo venga a recoger". Dice: "¿Cómo está en los contactos?". Él mismo me lo marcó, y ya le marcó. Le digo: "Pues dicen que si puedes venir por el carro porque sí me van a arrestar". "¿Pero por qué te van a arrestar?". "Es que no me está diciendo, nada más me va a arrestar". "Sí, yo voy por el carro". 2 minutos, dice: "No, ¿sabes qué? Que ya cambié de opinión, vamos a traer una grúa". Ahí le vuelve a hablar él y le dice: "No, ya no vengas por el carro porque ya le hablamos una grúa para que vengan a recoger el carro". En ese tiempo cobraban por sacar el carro como $3,500. Entonces, Bastante para su de ahí era tiempo. muy cerca la cárcel de Arapahoe, que está por la Potomac, más o menos. De ahí me llevaron, pues, me detuvieron. Al momento que ya estaba ahí, que me iban a empezar a procesar, le empiezan a quitar a uno todo. En mi monederito que traía, porque era un monedero pequeño, traía los documentos. Entonces, Ay, pero también en mi cabeza es porque le digo, cuando uno conoce sus derechos, en ese año era 2003, George Bush había dicho que la gente que estuviera utilizando documentos falsos, pero que usaran su nombre real, que no estuvieran dañando a nadie más, no se iba a catalogar robo de identidad. Entonces, ajá. de hecho, yo esos documentos ni los usé, porque en realidad no los usé. Entonces, o sea, cuando ya los encontraron, le dice el policía que los encontró al que me detuvo: "Trae esto", y él volteó y me dice: "Ya te jodiste". Y, Y desde ahí empezó su y ahí comenzó peregrinar, mi peregrinar. Estuve peleando dentro de la cárcel 23 días, porque 23 la días. querían, No, primero, regresar a México. no, primero te detienen en Te una to cárcel local, Ajá, te dicen: "Tienes hold de inmigración". ujú. O sea, que ya cuando acabes tu proceso ahí, de cualquier manera te van a pasar a inmigración. Entonces, cuando yo estaba detenida, hasta el día siguiente pude hablar, porque eso fue en la noche, hasta el día siguiente pude hablar con el papá de mis hijos, y ya le dije: "Pues, háblale a tal persona, dile que te pase el teléfono de su abogado, Sí, dile al abogado que yo no he hablado, que no he dicho nada, he guardado mi derecho a mantenerme callada, no he firmado ningún papel, eso fue y bueno, dile que antes de que a él su comience a favor. hacer necesita hablar conmigo". Ujú. Fue el abogado, hizo lo que tenía que tener, pero ya tenía yo el hold de inmigración, entonces las cortes se las dan a uno como unos 10 días después de la otra y así. El chiste es Ujú. que pasaron 23 días, pero yo desde ahí fue pelear. De ahí, pues ya acabó el caso ahí. Después de 23 días me pasan a inmigración, Ajá. que es horrible, todo ahí. Yo traía una sensación de rabia, porque yo decía: "¿Yo por qué tengo que pasar por esto? Yo no soy una criminal". Claro, ¿Por qué mis hijos una in tienen que estar sufriendo? Porque cuando tenía las cortes iba mi esposo con mis hijos chiquitos, que no me podían tocar, era de lejos, me mandaban besos. Ver a su mamá con un uniforme es naranja, stop. desgarrante. Es Ah, triste la sí, situación, muy entonces desgarrante, desde muy ahí era yo, dolorosa para los desde ahí era, hijos. ¿por qué tenemos que pasar por esto? Cuando vi todo lo que pasaba en inmigración, también todas las violaciones que sucedían ahí, empecé desde que aquí hay violaciones laborales, porque te obligan a trabajar, y a los que sí se apuntan voluntariamente te pagan $1, menos del mínimo, que es una violación a los derechos laborales. Guau. Que si te O rehúsas sea te que mandan al famoso, hoyo, que o es s en aislamiento o solitario. sea que ahí usted empezó a ver todas las injusticias que se realizan a los inmigrantes, ¿no? Ujú. Me Desafortunadamente, tocó y empezó a luchar por adentro, empecé a organizar también, organizar. porque oía las historias de muchas mujeres. Su único delito, porque eso ni es delito, es una falta civil. El cruzar la frontera es una falta civil, pero la gente ignorante que no sabe dicen: "Es un crimen cruzar la frontera". Eso no es un crimen, es una falta civil. Entonces, escuchando sus historias que eran horribles, Bueno, muchas los las nuevos violaron. gobiernos lo quieren criminalizar Ajá, ahora, entonces ¿verdad? Pero no. muchas mujeres fueron violadas, ultrajadas en el camino, Wow. pasaron por 1000 cosas. Cuando ellas venían Sí, huyendo claro. de cosas fuertes en sus Sí. países o de sus parejas que las maltrataban, yo me hice esa promesa, dije: "Cuando yo salga de aquí",
porque yo voy a salir. ¿Y cómo salió? A ver, cuéntenos cómo fue, Bueno, como le digo, finalmente salió. sabiendo mis derechos, Ujú, yo sabía que yo tenía derecho a una fianza. sí, La fianza era al principio era de $12,000. bastantito. Entonces, yo le hablé al papá de mis hijos, le dije: "¿Sabes qué? Me voy a esperar a tener mi primera audiencia y yo le voy a pedir al juez que me baje la fianza, porque es una ¿Qué cantidad". tipo de tengo aquí, se me viene a la mente como que preguntarle, ¿cómo fue el juez con usted? ¿Fue benévolo? ¿Fue, Fue un eh, juez un bueno, juez porque, justo, un juez sí, agresivo? era un juez, era un señor adulto, ya muy adulto mayor, pero en realidad escuchaba. Y aparte le digo, yo siempre he tenido mi personalidad, no sé cómo decirlo, pero a mí me gusta que me oigan. Entonces, cuando yo tuve la primer corte, pues la fiscal dice sus cosas y luego que los cargos y bla, bla, bla. Y le dije, necesito hablar con usted para explicarle mi situación. Le expliqué mi situación, que yo estaba siendo en ese momento la cabeza de familia, que el papá era sobreviviente. Le dije, hay documentos que prueban todo eso, que él está batallando con su Con su problema cáncer. y yo sé que tengo el derecho de tener una fianza. La fianza que me pusieron al principio es de $12,000. Para mí se me hace una fianza excesiva para Pagarla. el supuesto delito, le dije, que cometí de no traer stickers y de no traer una licencia de conducir, y porque aparte le dije lo que le dije ahorita. En 2003 el presidente Bush dijo que las personas que estuviéramos utilizando documentos así, pero que estuviéramos usando nuestro nombre, como usted ve, es mi nombre real. El seguro social es basado en la fecha de mi nacimiento, le agregaron 2 números más, que coincidió que era de alguien en Washington, Oh, pero wow. nunca lo dañé porque de hecho nunca los usé, en realidad no los usé. Entonces, yo no estoy haciendo robo de identidad. Y yo sé que tengo derecho a una fianza y quisiera pedirle que me la baje, por favor. Me la bajó a $4,000. En cuanto me la bajó, fueron y pagaron la fianza, Y y así de ahí logró salir. salí. Esa misma semana, saliendo, comencé a organizar, a educar a la gente sobre lo que pasaba en el tema de inmigración. Primero fueron 2 años. La gente piensa que todo es fácil. No. Fueron 2 Todos años que son estuve procesos. yendo a iglesias, eventos comunitarios, a escuelas, a hablar de uno en uno con organizaciones, con las organizaciones que ya conocía y con las que colaboraba por justicia social. Fue un trabajo muy Arduo, grande. un Y trabajo arduo, en difícil, 2011 desesperante, me iba a imagino. tener mi corte antes de la final. Entonces, ahí fue donde yo decidí, este es el momento de lanzar público mi caso y hablar de derechos de inmigrantes, y que va a comenzar el movimiento de derechos de inmigrantes, porque de esto no se hablaba aquí. Porque en esa época recuerdo que no había, santuarios, de hecho, no había No. santuarios. Usted creo que fue la pionera en Bueno, abrir esos como le santuarios. digo, dentro de esa educación, hablando sobre inmigración, Ujú. hablé con muchas iglesias, porque mi trabajo fue organizar y educar en iglesias, universidades, escuelas, comunidad, incluso Buscando siempre. representantes federales y estatales del gobierno y Ujú. obviamente comunidad. Entonces, cuando en 2011 decido lanzar mi caso público, fue algo como tampoco que yo no me esperaba, porque para la gente y para los medios era algo sin precedentes, porque nunca habían hablado de inmigración Sí, le digo, ellos no mismos. existía, no habían esos Entonces, temas hic directos con una persona, hicimos el con un trabajo que se tenía inmigrante. que hacer y convocamos, y mi corte iba a ser un día lunes, Ujú. 8 de la mañana, que obviamente todo el mundo va a trabajar, un día como común. Sí, Yo esperaba que fueran mínimo unas 30 personas, ¿verdad? Dije, pues van a venir como 30 personas, es lunes, es día laboral, 8 de la mañana. Si acaso van a venir unos 2 o 3 medios de comunicación. O sea, esa era mi visión. sí. ¿Qué va ¿Y siendo cuál mi fue su sorpresa? sorpresa? Yo llego con mis hijos, todavía eran muy pequeños, ya para ese tiempo ya tenía yo mi última bebé, que tenía meses. Yo voy con la carriola, empujando mi bebé, mi esposo con mis otros 2 niños, al dar vuelta en el edificio donde iba a ser la corte, que era en la 17 y la Welton. Del otro lado de la calle, como si estaban esperando a un artista. Ajá. Todos los medios en inglés y en español de aquel lado.
En cuanto me vieron, todos se Sí. dejaron venir para acá, yo como Sí. y que voy viendo en todo lo del edificio, había como más de 300 personas, más de Guau, 300 personas y muchos líderes de fe. brindándoles el apoyo. Sí, entonces ahí lanzamos. Hoy comienza el movimiento de derechos de inmigrantes y sé que esto es un arma de dos filos. Puede servir para que me quede o para No, que me para que saquen más rápido por escandalosa. y eso me da a hacerle la otra Sí. preguntita, ¿cómo le ha cambiado la vida al formar parte a nivel nacional e internacional como la mujer que aboga y lucha por los derechos de los inmigrantes? Ah, es que no sé cómo explicarle porque como le digo, todo ha sido así. Los movimientos han cambiado, la gente ha cambiado, la sociedad ha cambiado, las leyes han cambiado. Me ha tocado estar en diferentes administraciones con diferentes presidentes. Ajá, Pero antes era como yo me llevaba bien con todo mundo, sí, mientras a todo mundo yo le decía que Janet esto sí, Janet lo otro sí, puedes venir aquí, sí, puedes venir acá, sí, puedes, a todo decía yo que sí, ¿verdad? Pero era parte de construir comunidad. sí, claro. Entonces, desafortunadamente, en 2017, porque también hay una historia detrás de eso, ¿verdad? Yo en 2012 me avisan que mi madre estaba falleciendo de cáncer en México Ah, qué triste. y fue también otra de las peores decisiones más difíciles que tenía que tomar porque le daban solo días. Ajá, Era entre voy o no voy, es mi madre, es la última vez que la voy a ver, es el ser que me dio la claro, vida y me ganó claro, mi corazón antes que unos papeles. sí, claro. Tomé la decisión de salir con mi caso, tenía una apelación pendiente en mi caso, porque O sea que no le dieron un permiso para salir, ¿o no, no lo no pidió existe, usted? no, eso no existe, eso no pasa. Oh, okey. Cuando uno está peleando un caso de deportación, uno no puede salir. Bajo las Okey. leyes eso no es posible. Ajá, Pero yo decidí irme y de alguna manera cumplí con la orden final de la juez, que fue salida voluntaria. ujú. Entonces fui a lo de mi madre, tuve que regresar igual que la primera vez, sí me detuvieron en Texas, estuve 3 meses detenida en Texas, eso fue lo que empeoró mi caso. Cuando trató de regresar, o sea, cuando Cuando se vino regresé nuevamente el nuevamente, ay, pero igual, sabiendo mis derechos desde Texas, estando detenida, empecé a movilizar a través del teléfono. Yo hablé con mis amistades, esto y esto y esto, movilizamos. Me querían deportar, pero movilicé aquí, movilicé en Texas, movilicé en Washington, hice todo buscando lo que ayuda, tenía que claro. hacer y salí. Salí y regresé aquí. Al primer mes de estar aquí, tenía mi primer check-in aquí y me vuelven a detener. Ah, Me dice el oficial: "Si te voy a deportar en unos meses, lo puedo hacer hoy, es mi decisión". Pues yo llena de rabia porque me detuvo enfrente de mis hijos. Le dije: "No te la voy a poner fácil, así como me ves con el aspecto que tú ves, no sabes todo lo que yo muevo. Que fírmale aquí, no te voy a firmar", pues con palabrotas, ¿verdad? Porque estaba llena de rabia. sí, Le dije: imagínate, "No te voy la a firmar esa nada, rabia viene también yo por sé el mis derechos". miedo, la No, no es injusticia, o miedo, sea, yo realmente nunca he tenido miedo, era rabia. Le dije: "Cada lágrima que mis hijos están llorando, te la voy a cobrar". sí, pero era miedo también, como digo yo, por ver los niños, ¿no? En ese aspecto, verlos, rabia mezclada con temor, con miedo, con todo por ya no tanto por usted, sino por sus hijos. Sabe que yo a mis hijos siempre les he infundido mucha seguridad y yo como cuando fui de lo de Dejarlos mi mamá, nuevamente. cuando yo fui por lo de mi mamá, yo les dije a ellos: "Yo les prometo que no sé cómo ni cuándo, pero yo voy a regresar". Entonces, yo siempre ellos saben, Les ha inculcado cuando yo les seguridad. prometo algo es lo que va a pasar. Cuando él me detuvo, yo les dije: "No lloren, yo voy a salir". Ujú, Le digo, enojada se me salieron las palabrotas, les dije: lo que está haciendo este hijo de su pi, y ujú. cada lágrima que ustedes están llorando", le dije: "Se las voy a cobrar yo gritando ahí en el lobby de la Sí, me oficina imagino, central me de ICE, imagino. y le dije a mi amiga, la que iba conmigo: "Ya sabes lo que tienes que hacer, empieza a movilizar la gente. Cuando ya esté allá, te voy a hablar por teléfono para darte instrucciones, todo lo que tienes que hacer". Y así fue. De ahí Le usted fue llevada N a un n refugio, ¿cómo le no, llaman? de ahí no, de ahí, estuve otra vez detenida, fueron 15 días.
Ajá, Cuando vuelvo a salir fue que dije: "Okey, mi caso cambió, entonces necesito buscar recursos". ajá. Fue que entonces, yo empecé, dije: "Creo que es tiempo de que aquí en Colorado haya un movimiento santuario, Ujú. como lo hay en otros estados". Otra vez empecé a organizar en iglesias, particularmente en iglesias, comencé por las iglesias católicas, que Ajá. desafortunadamente me dieron siempre la espalda, fueron muy egoístas, nunca quisieron apoyar esto de santuario. Hay mucho ahí que desde ahí ya me empezaron a decepcionar, porque a mí me criaron católica y entonces como que, ¿de qué hablan estos? Era como hablando de dineros, que quién va a hacerse cargo de esto, que quién va a hacer pero yo estoy hablando de un espacio seguro, no de que me mantengan, no de que me den Y cosas, no hasta que la me den y dinero. hasta la fecha a la iglesia Católica católica no ha no apoyado en apoya. esto, no. Entonces, Mm, seguí organizando porque soy de la gente que no se rinde. Seguí organizando, organizando, buscando iglesias, hasta que por fin, am, comencé con iglesias unitarias, universalistas, metodistas, cuáqueras, que son las que empezaron a tener interés. Y cuando lancé pública la coalición, porque no podía decir que yo era la que la había fundado en su momento, porque era darles aviso que yo lo iba a utilizar, ajá. sino que a través de una organización hermana dijimos: "Lo vamos a lanzar", como que miembros de la comunidad, pidieron que existiera este recurso y lo Ujú. hicimos y lo lanzamos. Lanzamos público que existía ya, la coalición Metro Denver Sanctuary Coalition, basado en pedido de gente de la comunidad. Como le digo, no podía decir yo la fundadora porque era Claro. dar aviso. Y como a los 3 meses la ocupó la primer persona que entró, que fue un señor antes que yo. Oh, Fue okey. primero un hombre, entonces de ahí yo siempre seguí organizando, buscando más iglesias. Llegó 2017 cuando ya venía que desafortunadamente ganó Trump. Yo nunca he dejado de organizar, siempre he estado haciendo cosas, pero ya sabía yo, porque había estado ganando Stage Remove, otro Stage Remove, otro Stage Remove. Pero cuando sabía que iba a entrar Trump, sabía que todo iba a cambiar. Claro. Entonces, cuando yo empecé a escuchar que preguntaba a mi abogado, a Homeland Security, ¿qué está ¿Cómo va el pasando con caso? el caso? Que Ujú. seguimos evaluando. Fue cuando le dije a él, algo no está bien aquí, todo está Claro. cambiando, viene Trump, yo tengo que Y prepararme. trae sus nuevas políticas y Ajá, todo. entonces pasó eso. Entonces, llega el día que yo iba a tener mi check-in y no me habían aprobado todavía el stage remove. Yo mandé a mi abogado con mi pastora y con la comunidad. Pero yo ya estaba dentro de santuario, como ¿A prevención. cuál iglesia se fue el Fue una santuario? First Ah, Unitarian okey. of Denver. ¿Cuánto tiempo estuvo ahí? La primera vez fueron 89 días. Entonces, pero se hizo el boom, 3 como meses, como ¿no? estábamos Un hablando poquito anterior a más. la entrevista, yo Ujú. organicé un evento local aquí, organicé otro evento en Washington, se mandó un comunicado de prensa a nivel local y mandé otro a nivel nacional con organizaciones nacionales con las que trabajo a veces, Ajá. y la gente en el país que ya me conocía de todo lo que venía haciendo atrás, fue como cuando Janet ya tuvo que entrar a santuario, fue como, ¿Janet? Sí, claro. Entonces, yo empecé con mis hijos a hacer una campaña que se llamaba Janet Belong Here, donde Ujú. mucha gente empezó a poner, fotos en las redes sociales con un cartelón diciendo Janet pertenece aquí, o pequeños videos. Claro, Y no solo gente fue a nivel nacional, empezó a sumarse gente de otros países a claro. poner también sus fotos en redes sociales fuera del continente. Y estando dentro del santuario viene el reconocimiento de Times Magazine a una de las 100 personas más influyentes del mundo, a Janet Janet Bisger. Visguerra. Pues la felicito por todo eso, Janet. Dígame, ¿cuál ha sido para usted su mayor temor en la vida y cuál su mejor alegría? Siempre lo he dicho que mi mayor temor es estar lejos de mis hijos.
cuando ellos eran chiquitos, porque eran chiquitos y de alguna manera toda esta lucha la han llevado conmigo, pero durante todo este tiempo he trabajado mucho con ellos también en hacerlos gente productiva, gente responsable, gente inteligente, sobre todo ellos también son activistas. Ah, Y que quieren permanecer aquí porque es su país, sí, nacieron aquí. pues es su país. De Claro. hecho, es como yo le digo a la gente racista que dicen: "¿Y por qué no simplemente agarras tus cosas y te largas a tu país?". Pero bueno, primero yo estoy en mi tierra. América es un continente, no es un país. Ujú. Esto fue parte de Sí, Estado claro, de México especialmente y de Colorado, ¿no? entonces y mi mayor alegría es que la parte que no mencioné cuando me dijiste es que cómo había cambiado mi vida, es que cuando a mí me nominan a una de las 100 personas más influyentes del mundo, fue un orgullo porque yo estuve nominada, junto con Donald Trump, precisamente con Donald Trump, con el Ajá. Papa Francisco, con el presidente de Colombia y con otras personalidades, pero yo estuve en la categoría de íconos. Guau. Entonces me dice mi hijo: "Mami, ¿tú sabes lo que significa un ícono?". Y yo, obvio, sí sé, pero era como yo quería escuchar. Claro, Le que se digo: lo "No, dijera él. papi, ¿qué significa?". Ajá, Dice: "Es que tú vas a ser como Martin Luther King o como César Chávez, que no importa los años que pasen, la gente va a seguir hablando de ti". claro. Entonces, Por ahí, mm, en ese momento, en ese preciso momento, descubrí cuánta gente realmente me quería por ser quien soy y por lo que hago. claro, Pero también descubrí cuántas supuestas amistades tenían esa envidia hay arraigada. de todo en el Y mundo, cuando uno en la comienza a vida. ser famoso, se Sí, empieza a a quedar darse a uno un conocer. poco más solo, Sí, porque uno se vuelve selectivo a quién quieres a sí, tu alrededor, claro. la gente real que te quiere. Ujú. Pero en ese tiempo también ya estaba empezando a cambiar un poco el movimiento Ajá. y mi mayor alegría es que le guste o no a esa gente que uno tiene como haters, es que yo estoy dejando un legado que muy poca gente va a dejar. Creo un precedente de lucha y de trabajo y de Es la constancia. pionera de todo este Y a movimiento, pesar de ese reconocimiento, yo sigo siendo Janet, la mujer sencilla, inmigrante, humilde, sencilla, humilde, pero también luchona reconozco, también. porque eso es algo que la gente siempre me gusta ser real. Soy muy noble, soy muy maternal, muy protectora, pero no me hagas enojar. Es muy fuerte No me también. hagas enojar porque tengo un carácter de los 1000 demonios y yo no soy de venganzas, yo soy de hacer las cosas bien y si tú me difamas, tú me lo vas a demostrar con hechos. Claro. Y fíjese, usted que, bueno, esto me lleva a hacerle esta pregunta que dice, usted que es un ejemplo de perseverancia, que cuando se propone algo lo puede lograr, así estén todas las circunstancias en su Contra. contra. ¿Qué consejos o recomendaciones le da a todas aquellas mujeres que ahorita están o van a estar en su misma situación que usted estuvo? Bueno, lo que quiero decirle a la gente que desde que nacemos la vida no es fácil. La Claro, vida es una lucha constante, todos tenemos batallas de diferentes maneras, claro que de sí. diferentes circunstancias, en diferentes etapas. Nada es fácil. Dentro de eso hay momentos hermosos, hay momentos de lucha, de sufrimiento, de alegrías, de llanto, pero Ajá, al final de cuentas, cuando uno reconoce la capacidad que uno tiene, uno siempre va a salir adelante. sí. En esta vida, en realidad, todo tiene solución. Es cosa que Menos tú la muerte, creas en dicen por ti. ahí. Sí, es cierto. Y siempre va a haber gente que te va a querer poner obstáculos. Yo le digo a la gente, y lo he dicho en entrevistas, yo a veces hago como los caballos de carreras. Mis metas están allá. Mis metas no están allá ni acá viendo lo que la gente habla y dice de mí, porque Claro, si yo me pongo a estar escuchando a la gente, yo no voy a avanzar. claro que no. Entonces, yo siempre mis metas son hacia adelante, en lo que yo pienso que es justo porque yo tengo valores, tengo convicciones, soy una gente real, no soy hipócrita, no soy vendida.
no soy lambiscona y lo he Ujú. dicho que a mí no me importa con quién yo me tenga que enfrentar, así seas un presidente, un político, con quien sea, si es algo que está dañando a mi comunidad, si es algo que está dañando a mi familia, que está fuera de mis convicciones, yo lo voy a hacer. Ajá. Como digo, y aparte, por eso me he mantenido trabajando con mis organizaciones como autónomas, porque las estructuras sin fines de lucro están viciadas. Entonces, Ujú. mi ayuda es Están directo. controladas, más bien, ¿no? Están viciadas. Sí. Como te digo, a mí yo no tengo pelos en la lengua y no me gusta maquillar. Ujú. Están viciadas. Hay corrupción muchas veces dentro de las mismas organizaciones. Su ayuda es indirecta, es te doy una lista de abogados, te doy un taller, Mm. te doy una plática, pero nunca va a haber ayuda directa a la Exacto. gente. Y mi ayuda no. Muchas vueltas Mi y al ayuda sí final es directa no a te la ayudan. gente. Yo Ajá. ahorita mi casa la estoy usando como espacio de transición para los nuevos inmigrantes. Los Sí. que no caben adentro los estoy dejando poner casas de campaña en mi patio. Ujú. Trabajo creando mis recursos, vendiendo cosas, vendiendo playeras, joyería artesanal, vendiendo tamales, creando pequeños mercaditos, haciendo trabajo, yardas, lo que tenga que ¿Y hacer para qué recaudar los fondos, para ayudar a la gente directamente. qué consejo les da a esa gente que la Que no está se mirando? rindan, Que no que se no se rindan. rindan. Los que están peleando con cáncer están luchando por su vida, los que estamos luchando con los procesos de deportaciones para estar con nuestras familias, los que no tienen trabajo están luchando por tener un trabajo, los que se están quedando sin casa están luchando para Por ver. no perder su casa. Entonces, todo el mundo La vida tenemos es una luchas lucha, claro, es una lucha y no es interminable y fácil. no es fácil. Janet, ¿qué piensa usted que hace falta para que haya un cambio y se logre una reforma? Bueno, primero debe de haber empatía. Y cuando hablo de empatía es en todas las comunidades. Segundo, la misma gente que son las afectadas, que necesitan documentos, tienen que salir, educarse y organizarse. Tercero, las organizaciones sin fines de lucro deben de trabajar más para la comunidad, para la que crean las campañas, que para sí mismos y buscar recursos. Y sobre todo tiene que haber una unidad de todos estar en la misma Lucha. página, de Ujú. decir, porque por ejemplo ahorita en estos últimos años, porque yo estoy a veces en llamadas a nivel nacional, muchos dicen, no, que vamos primero solo por los de TPS, otros no por los refugiados, otros no por los de DACA. Entonces, cuando empezamos a fracturar de esa Claro, manera, nunca va a haber a algo señalar, concreto. claro. Y por esa razón, porque ahorita el ambiente está tan tóxico, tan mal, es que yo decidí yo misma darme un tiempo. Cuando Ujú. sea el momento preciso, voy a salir otra vez a hacer todo lo que tengo que hacer. Pero ahorita es gastar mi tiempo, mi energía, mis recursos, porque nadie está en la misma página, nadie está con la visión de una reforma migratoria, nadie está, es por ejemplo, ahorita los de TPS estaban peleando ellos mismos. Ajá. Ahorita ya ganaron sus 18 meses y ellos, pero ellos no están hablando queremos una reforma migratoria, ellos no están hablando de queremos que también legalicen a ¿Qué los de están DACA. peleando ellos? Que se Ellos les quieren que su TPS después se convierta en una residencia. Pero claro. para ese sector, Pero para ellos que vienen para de ellos, pero sí, nunca. claro, Entonces me de tocó cierto precisamente cuando yo salí de santuario, después del reconocimiento, a mí me hacían entrevistas de todos lados del mundo. Me hablaron muchas veces de Honduras, de El Salvador, desde allá hacerme entrevistas, que qué pensaba sobre la gente que tenía TPS y que ahorita estaban en ese tiempo también estaban en riesgo de que se los sí, quitaran. Les digo, miren, honestamente, es difícil esta pregunta que me hacen porque ¿cuándo ellos han salido a apoyarnos a nosotros los que estamos peleando por algo general? Nunca, porque ellos están en su confort y yo ¿por qué voy a salir? Yo tengo mi permiso de trabajo, yo tengo mi estancia sí, claro, segura. están clasificados de otra Entonces, manera. ¿por qué ahora que está en riesgo nos están pidiendo que salgamos con ellos? ¿Por qué? Claro. Es que así no funciona. Sí, hay Entonces desorganización se en las mismas necesita organizaciones. unidad y empatía, pero sobre todo lo que más
me ha como molestado últimamente es que la misma gente que lo necesita no quieren hacer nada, no quieren salir a las calles, no quieren ni siquiera hacer una llamada a su representante estatal o federal, o sea, Ujú. simplemente no quieren hacer nada. Entonces, ¿cómo vamos a O lograr sea, una que quieren reforma? dejar que otros hagan el trabajo por ellos, Por no eso después les beneficiarse. exacto, yo les dije por eso, ahora yo voy a dar un paso atrás, porque no es justo que a mí el Departamento de Homeland Security me ha hecho un target por ser tan frontal, por ser tan vocal, por confrontar abiertamente, por estar públicamente Dando defendiendo la a cara todo el para mundo, todos. para que todo el mundo viene a gusto y yo, no, ahorita mi tiempo lo estoy invirtiendo en mi propio caso, que gracias a Dios saqué este nuevo Stage Remove. Ahora mi pensamiento cambió a de que primero ahora le voy a poner la energía a solucionar definitivamente lo mío, para que ya cuando yo tenga lo que Esté yo fuerte, necesito, sí, poder salir más fuerte a defender a los demás. claro, muy bien. ¿Alguna anécdota en especial que nos quiera contar acerca de todo lo que usted ha vivido en esta lucha constante por una reforma migratoria? Ay, pues Me imagino que son muchas, pero de la que más se le venga a la tengo mente. muchas anécdotas, muchas, muchas anécdotas. Pues es una aventura más que nada porque estando dentro de Santuario esta última Sí, vez que volví a reentrar en 2019, ajá. que esta vez sí fue más tiempo, casi fueron 3 años dentro de Santuario, tomé el ¿En el riesgo. 2000 qué regresó? 19. En 2019 reentré a Santuario. Estando dentro de Santuario salí, tomé la decisión cuando ya estábamos sabiendo que Biden a lo mejor era el que iba a ganar para presidente y estando todavía Donald Trump de presidente, decidí salir de Santuario al no poder viajar en avión porque en el sistema sale de TSA. Me fui manejando hasta Delaware a hablar a la oficina de transición de Biden para abogar por todos los que estábamos dentro de Santuario a nivel nacional, que éramos más de 50 personas, porque como digo, siempre la gente habla de TPS, DACA, Sí, refugiados, y yo decía, ¿y qué hay de los que estamos dentro de Santuario? Y aún que yo iba a abogar por todos los que estamos dentro de Santuario, hubo unas mujeres que estaban enojadas que porque era yo la que iba a ir a protagonizar allá. Pues que yo no voy a protagonizar, yo voy a abogar por todo. Yo nunca hablo específicamente de mí, de hecho, yo así me he manejado. Yo no es que claro. voy a hablar sobre mí de decir yo. Es como si a mí me están haciendo cuando me hablaban de santuario, yo siempre decía, es que no solo soy yo, habemos más de 50 personas en todo el país y todas merecen que haya una solución en sus casos. Claro. Siempre incluyo a la gente. Entonces fue un camino entre chistoso, Es bien. divertido, entre esos conflictos con la gente hablando, ¿y por qué eres tú la que vas a ir? Que para que estés en los medios, es que yo ya no necesito cobertura. En 2017 yo quedé hasta aquí, tuve medios de comunicación por más de 3 meses ahí, de todo el mundo. Me imagino que es tedioso lidiar con Es todo bien eso. cansado, Sí. súper cansado, tenía mucha gente haciendo documentales, esos lo siguen a uno a donde quiera que uno va, casi se meten con uno al baño. Y usted estando en el santuario, está usted no puede salir, ¿cuántos metros adelante o Ok, de la quiero puerta? explicar eso porque la gente tiene un Sí, concepto erróneo de lo que es ajá, santuario. a ver. Santuario es que te brindan un espacio seguro, ya que inmigración sí puede entrar, pero no lo debe de hacer porque es como acuerdos morales. No pueden estar en espacios sensitivos como escuelas, hospitales e iglesias, ¿verdad? Ujú. Cuando uno entra a un santuario es entendiendo que uno va a entrar es como una desobediencia civil pacífica. Okey. Uno entra para seguir peleando tu caso, pero no significa que no puede salir. Sí puede salir uno. De Okey. hecho, en 2019 Esa yo era lo mi hice. duda. Ajá. Yo lo hice basado en que estaba la pandemia, las iglesias se quedaron vacías porque todo el mundo estaba pensando en salvar su vida. Se les olvidó la gente que estábamos dentro del santuario. No teníamos apoyo de absolutamente nada. O sea, nos quedamos solas, solas. Cuando digo solas es solas en esa iglesia. ¿Cómo iba a ser uno para vivir, Para para sobrevivir. comer, Sí, para claro. tus cosas básicas? La gente dejó,
a veces nos daban donaciones, dejaron de donar. Yo de lo que yo me mantenía era de crear eventos, yo creaba muchos eventos dentro de la iglesia. Yo hacía conciertos, hacía venta de arte, hacía talleres, hacía muchísimas cosas adentro. Vino la pandemia, ¿cómo iba a hacer eventos? Entonces, ¿de Claro. dónde iba a tener recursos? Tuve que salir a trabajar, como toda la gente. Salía, trabajaba, me regresaba a santuario. Entonces, uno puede salir, pero con todas las precauciones del mundo. Obviamente, cada caso es diferente y cada persona Cada es diferente. En mi sí. caso, yo en ese tiempo yo dije, inmigración no va a cambiar mi vida. Ya me quitó mi libertad varias veces. 3 veces detenida en los centros de detención. Esta es la se porque ya había habido una primera vez de entrar a santuario que no fue pública, fue antes de 2017, que 3 veces detenida, 3 veces en santuario. No van a cambiar mi vida y no van a volver a quitarme mi libertad. Yo voy a hacer mi vida como siempre lo he hecho, se acabó. Empecé a salir a trabajar, a hacer mi vida, salí a hacer acciones, de hecho, les hice acciones en las casas de los directores de ICE. Fui a bloquear la oficina central de ICE, hice el campamento que hubo en el centro de detención, Ajá. porque no les estaban dando las cosas básicas para que la gente no se contagiara de COVID. O sea, yo seguía haciendo mi vida, seguía haciendo mi trabajo y dije: Ellos no van a infundirme miedo", porque eso es lo que trata de hacer el sistema psicológicamente, dañar a la gente, pero afortunadamente tengo una personalidad fuerte y una mente fuerte. Mi mente siempre está creando, siempre está buscando soluciones. ¿Qué la motiva a hacer todo esto? ¿Cuál es su motivación? ¿Cuál es lo Las injusticias. ah, Odio las injusticias, odio la gente que abusan de su poder, porque mi padre siempre me decía cuando porque a pesar de la cultura, mi padre siempre fue de mente abierta. Él siempre decía, particularmente a mi hermana y a mí, porque somos solo 3, yo ajá, quiero que estudien como mujeres, que se preparen para que ustedes no dependan de ningún hombre, que si les va mal en el matrimonio, no se queden ahí porque les da miedo, que no ajá. saben cómo salir adelante, de que no tienen una carrera o algo. Pero sobre todo, ustedes tienen que entender que en la vida va a haber gente que tienen un título, pero no son mejores que ustedes, o no son más que No ustedes. son más. Muy bien dicho. Janet, ¿qué consejos les da a todas aquellas personas que están ahora mismo viniendo hacia los Estados Unidos? Bueno, como digo, los tiempos cambian, las circunstancias cambian. Ahora yo misma trabajando y ayudando a muchos de los nuevos inmigrantes que están llegando de la frontera, Ujú. mayormente de Venezuela y Colombia. Me he podido dar cuenta que muchos sí están viniendo por las razones correctas a buscar asilo porque su vida corre riesgo, porque la La inseguridad o situación alguien de del su del familia, país, ¿no? pero muchos en realidad están viniendo como parte de esas caravanas que alguien está creando esas caravanas. Alguien está creando esas Pero, caravanas ¿quién quiere y venir y traer hijos así a sufrir de esa manera como vienen, bueno, como están ahí yo en te voy a México? decir una cosa. Yo Mucha gente escucho eso y honestamente a mí me molesta escuchar eso. ¿Quién quiere traer a hijos en esas circunstancias? O es una de 2, o se los traen pasando por toda la necesidad que han venido pasando, cruzando diferentes fronteras, todo el peligro, simplemente se mueren allá. Porque ahorita, afortunadamente, Bukele en El Salvador está haciendo racias de quitar a todas las maras y la seguridad está un qué poco bueno. mejor, pero la vida Sí, en Venezuela es es horrible ahorita. completamente diferente. Es otra Cuba, un control extremo. O te sales de ahí, o porque tú dices que estás en contra del gobierno, te mueres, Sí. o te encarcelan por años y años y años, porque no tienen esa libertad de expresión. La economía te la están controlando. ¿Cuál es el consejo que usted les da a toda esta Bueno, gente? yo le digo, yo como madre entiendo a todas esas madres que traen a sus hijos pensando en que van a tener una vida mejor, pero creo que lo deben de hacer de una manera más organizada y más segura, ¿verdad?
Y yo lo digo porque yo misma, cuando emigré de la Ciudad de México aquí, yo también tuve que venir en autobús, donde también nos pararon en retenes, la misma gente de México, nos estaban queriendo extorsionar los mismos policías, pero yo a mi hija siempre la arropé y la protegí como nada. Pero me refiero a esa gente que dice usted que muchos sí vienen porque efectivamente sus países están sufriendo las consecuencias, que no hay que comer, no hay trabajo, todo eso, ¿no? El sistema político del país. Pero a ese otro tipo de gente que mencionó usted, que a veces vienen y están viniendo nada más, no sabemos, están como desorganizados. No sé qué vienen, Pues caravanas que se están muchos, haciendo lo que yo sin escucho de control. ellos mismos es que, pues, dijeron que iba a partir una caravana y, pues, las cosas no están bien y, pues, quisimos explorar cómo estaba acá, ¿verdad? Algunos han tenido la fortuna de llegar, algunos no, pero lo que yo digo es que la gente tiene que evaluar si vale la pena arriesgar su vida de la manera que lo están haciendo o no, porque muchas veces puede que está uno más pobre en tu país comiendo a lo mejor solo frijoles y tortillas, pero estás seguro, estás feliz, estás con tu familia, pero ahorita yo siento que hay algo más detrás de esas caravanas, más detrás de todo ese éxodo de personas. Sí, Yo siento que hay cuestiones políticas y económicas, porque precisamente después de lo que estaba pasando en Ucrania y con Rusia, Biden se va y hace acuerdos a Venezuela y de pronto se vienen un desata. éxodo de venezolanos y de pronto a los venezolanos sí les están dando un TPS también. Y ahí los mismos gobiernos empiezan a crear las divisiones, porque aunque yo soy pro inmigrante, ahorita a veces sí le digo así a los canales formales que me quieren hacer entrevistas, les digo, no me hagan hablar, no me hagan hablar porque lo que yo suelto a mucha gente le va a gustar, a mucha gente no. Ahorita está todo bien bipolarizado. Mucha gente está a favor, mucha gente está en contra. Entonces yo tengo mi propia opinión porque estoy trabajando directamente con ellos. Claro, Le digo, entonces, dentro de esa gente los vienen ve muchos y diario. mayormente son hombres jóvenes que no Sí, están viniendo a lo que vienen. Están viniendo a hacer un desastre aquí. Sí vamos a tener más criminalidad, más problemas, gente viviendo en la calle por cuestiones de salud. Al gobierno los está dejando entrar, pero tampoco les está dando algo para que ellos puedan empezar a sobrevivir por ellos mismos. claro, y es Hay un difícil. desorden Es le dije difícil, entonces el consejo sería, si en realidad la necesidad, el gobierno, la situación de tu país te obliga a emigrar, hazlo, pero si no lo necesitas, nada más vas a venir, como dijo usted, pero la otra cosa también, como te digo, aquí a también la hacer culpa es desmanes. de nuestros gobiernos, porque Estados Unidos desafortunadamente tiene mucha culpa en lo que está pasando, porque en vez de estar invirtiendo tanto dinero en lo que lo está haciendo ahorita, debe de enviar ese dinero a nuestros países para que Para que tengan empiecen programas, para que pueda a haber mejor ayudarse. economía, más cosas de trabajo, la infraestructura, sobre todo, por ejemplo, la gente que vive del campo. Deben de invertir dinero a nuestros países para que la gente no tenga que Tenga que emigrar, emigrar. pero no, hay un desorden. Ahorita yo misma le digo a los medios, es que ahora yo misma te voy a decir, yo que siempre defiendo todo, ahora sí hay una crisis real en la frontera. Ahorita que cambió del título 42 al título 8 paró un poquito, pero por ejemplo, ¿quién está sufriendo ahorita los embates de todo esto? Nueva York, Chicago, Denver, ahorita ya Denver. están mandando a California. Y está bien, la inmigración es a nivel mundial, porque no es solo aquí en Estados Unidos, pero el gobierno debe de hacer algo realmente ordenado y que funcione. Como lo están haciendo ahorita, no está funcionando y todo el mundo está como se está dividiendo la cosa, porque, por ejemplo, ahorita que están queriendo otra vez que se les renove el TPS a Venezuela, mucha gente que lleva décadas y décadas aquí está enojada, está molesta y ¿por qué es el privilegio? Cuando uno que ya lleva aquí décadas y décadas no están solucionando lo que ya está aquí. De la gente que ya llegó muchos años aquí. Exacto. Estados Unidos es un país de inmigrantes formado y que le abre las puertas a todos los inmigrantes, porque me las abrió a mí, me dio la oportunidad, gracias a Dios, y aquí estamos, ¿no? Luchando a Ujú. usted también. Aunque hayamos entrado como hayamos entrado, hemos tenido la fortuna de arreglar nuestros documentos aquí y usted está en proceso, eso me da mucho gusto. Pero últimamente, pues, se ven
demasiados inmigrantes que tratan de llegar a este país, y aunque sea un país que sí ayuda a los inmigrantes, porque es un país de inmigrantes, a veces no se puede con tantos. Bueno, esto es otra cosa que también quiero recalcar y que la gente entienda, y por favor entiendan esto. Inmigración siempre ha ocurrido, siempre hemos tenido entrada de grupos grandes, solo que ha tocado en la etapa de Biden, cuando él iba a comenzar, cuando estaba Obama, que cuando empieza, ahorita vamos a estar en elecciones presidenciales, ¿verdad? Ajá. Sí, Empiezan a recalcar mucho más público eso para poder justificar lo que hacen aquí internamente. ¿Qué está hablando sí, ahorita las boberías de Trump? Que si él vuelve a ganar, le va a quitar el derecho a ser a los ciudadano niños automático a los niños. O nacidos de sea, inmigrantes. esas son Es cosas que tremendo lanza la gente solo para manipularte. La gente necesita ser más coherente, más lo que inteligente, dice el sobre todo la gente que es de este país. No puedo pensar que yo que soy inmigrante sé más cómo funciona el sistema, cómo los políticos manipulan a la gente. Es como ahorita que están enjuiciando a Trump, que está la gente manifestándose allá afuera. Créeme que Trump no sabe quién eres tú, no sabe quién eres tú. O sea, ni le importas tú. Él nomás quiere tu voto para él llegar a lo que él quiere llegar. O sea, así deben es, de verdad ser más inteligentes que eso. claro. No, ya no se diga lo que está haciendo el gobernador de la Florida. DeSantis Tremendo, es otro retorcido. tremendo. Pero me da risa porque yo he estado en llamadas Se con gente de la Florida, es como hicieron lo que hicieron y ahora varios de los legisladores que firmaron esas leyes se están están pidiendo a echando para gritos atrás. que la gente no se vaya, pero Ujú. la gente también, yo hablé con varias gente de las organizaciones allá, necesitan empezar a educar a la gente, porque esas leyes son similares a a las que tuvimos aquí, entonces la gente en realidad ni se tiene que ir, nomás tienen que aprender a pelear, a luchar, educarse, conocer sus derechos y sobre todo empezar las demandas federales, pero también empezar a documentar cada irregularidad en las detenciones que haya. Todas las personas tienen derecho de tener un proceso justo, de cuando conoces tu derecho, si no tienen una orden firmada por un juez, así sea en la calle, en tu casa, en el trabajo, no te pueden detener. Y qué bueno que la tenemos a usted para que les dé todos estos consejos a esa gente que bien lo dice, no se necesitan ir, solamente conocer sus derechos. Por último, Janet, algo más que nos quiera comentar de lo que sea, de su vida, de todo. Bueno, me gustaría, yo cuando estaba dentro de Santuario, que yo creo que mucha gente cuando comenzó la pandemia pudo como identificarse un poquito de que tenían que estar aislados en sus casas, encerrados. Yo en mi corazón pensaba que la gente se iba a volver más humana por lo que estaba pasando, que la gente iba a ser más empática. Desafortunadamente pasó todo lo contrario, la gente se volvió más egoísta, más ensimismada en lo que yo pienso, yo quiero y yo necesito. De verdad, mientras la sociedad siga con ese pensamiento de yo, después yo y siempre yo, siempre vamos a tener problemas en las comunidades. La gente tiene que entender que es tan bonito, se siente una satisfacción enorme poder ayudar a alguien, poderle dar a algo a alguien, porque cuando mi madre murió que yo estaba hablando, mi madre allá en México se utilizan unos roperos enormes que son como closets, Sí, sí, claro. es donde uno se da cuenta, dejó tanta ropa hermosa de marca, nueva, zapatos. Y yo le preguntaba a mi hermana, ¿por qué mi mamá nunca se puso esto? Ella siempre hablaba de que para una ocasión especial. Así es, son Todos nuestras los mamás. días hay ocasiones especiales. Yo no me arreglé hoy porque andaba trabajando, pero todos los días hay ocasiones especiales. Pero sobre todo, lo que tú te vas a llevar es lo que tú dejas aquí, el legado que tú dejas de amor, compasión, que tú le das esperanza a gente, de poderle dar un poquito a alguien. Es una satisfacción que ustedes no sé, por lo menos eso es lo que yo Ese siento. es su legado. Muy Eso es lo bien. que yo siento en mi corazón. Entonces, humanícense,
porque la gente ahora con lo de la pandemia se desconectaron tanto. Tenemos ahorita mucha gente con crisis emocionales, con gente con depresión, con gente que se quiere suicidar, con mucha menos apatía que antes. Hay mucha desconexión de la gente y necesitamos regresar a esa humanidad que se necesita para tener unas mejores comunidades, mejor nuestras familias. Pues, ya la escucharon de viva voz aquí a Janet Pizguerra. Amigos, muchísimas gracias, y como les prometí, Janet, muchísimas gracias a usted por haber No, gracias por la invitación. abierto su corazón, contándonos su historia. Pues estuvimos aquí hablando mucho, desgarrando el alma, temas muy dolorosos, un poco para usted, pero muy sensibles, pero muy ciertos también, mucha Sí, realidad también. Muchísimas gracias, Janet. Un placer haberla tenido aquí en este programa. lo que uno vive es lo que forja a uno como persona. Te hace más fuerte. Sí, Bueno, amigos, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en este podcast. Que la pasen bien y nos vemos en el siguiente. gracias y que tengan bonito día.